Jóvenes de cuarto semestre, muy buenos días. Antes que nada, gusto en saludarles y felicitarles. Han llegado ya a la mitad más allá de la mitad de su carrera en la preparatoria. Reconozco y felicito su esfuerzo por ser cada día mejores estudiantes, mejores personas, mejores hijos. Hoy en esta clase vamos a hablar acerca de la historia de México en su segunda parte. Es interesante ver cómo nosotros nos fundamos como país, qué pasó después de la independencia, qué motivos generaron la revolución de nuestro país, qué consecuencias trajeron aún a nuestros días. Así es que los invito a que pongan atención. ¿Cómo vamos a valorar nuestra materia? De la misma forma que hemos estado calificando los semestres pasados. Habrá 2 clases asincrónicas grabadas los días martes y los días jueves. Ustedes tomarán esa clase y harán sus evidencias en una libreta de apuntes. Obviamente me la harán llegar a más tardar martes o jueves a las 8 de la noche. Estas evidencias tendrán el valor de 80% de su calificación y obviamente al final de cada unidad habrá un examen parcial, el cual tendrá el porcentaje de un 20%. Las evidencias yo voy a calificarlas o valorarlas de acuerdo a la portada, a su contenido y obviamente a la ortografía. Espero que sea interesante esta materia y sobre todo que aprendamos algo. Es un gusto y un placer ser su maestro. A continuación les dicto el temario. En la primera unidad vamos a hablar acerca, el título será las dificultades internas y externas para consolidar a México como país. Vamos a hablar acerca de los proyectos de nación, el proyecto monárquico, el proyecto republicano, el proyecto imperialista y por qué nuestro país estaba dividido en liberales y conservadores. Otro de los temas que veremos dentro de esta primera unidad será los primeros gobiernos independientes. Entre ellos vamos a ver que hay un gobierno centralista. El tercer tema dentro de la primera unidad serán las intervenciones extranjeras. La intervención norteamericana, la guerra de México con Estados Unidos, la primera intervención francesa, la segunda intervención francesa y el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y por último hablaremos acerca de la República Federal. ¿En qué consistió la revolución de Ayutla y los primeros gobiernos liberales? A continuación les voy a dictar la segunda unidad. El tema son las características del régimen porfirista y las causas de su decadencia. Las características del porfiriato, tanto políticas, económicas, sociales y las clases sociales durante el porfiriato. El segundo tema de la segunda unidad es la crisis política y económica del porfiriato. La huelga de Cananea, la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista James Cleveland y los partidos y clubes políticos. Por último, la tercera unidad. Dentro de ellos vamos a hablar el primer tema, las diferentes etapas de la Revolución Mexicana y las pugnas entre las diferentes facciones. Subtítulo, Antecedentes de la Revolución Mexicana. Después hablaremos acerca de las etapas del movimiento armado propiamente de la Revolución Armada. Como tercer título hablaremos del origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y por último, el segundo tema de la tercera unidad es la importancia de la institucionalización de México en la época
pre-revolucionaria y su impacto en la actualidad. Es decir, vamos a hablar acerca del gobierno constitucional de Venustiano Carranza, de las rebeliones y los caciques regionales, de la política interior carrancista, de los grupos políticos durante el gobierno de Carranza y sobre todo de la sucesión presidencial. Vamos a hablar entonces acerca de los diferentes gobiernos que van a suceder a Venustiano Carranza después de la Constitución de 1917. Gracias por su atención. Espero ya sus evidencias de esta primera clase. Sería el encuadre de la materia. Gracias por su atención y cuídense mucho. Hasta luego.